¿Qué tienen en común Steve Jobs, Nelson Mandela, Wikipedia, Leonardo da Vinci y otros personajes exitosos? ¿Qué secretos se esconden detrás de sus logros extraordinarios? ¿Qué podemos aprender de ellos para aplicar en nuestra propia vida? Si te interesan estas preguntas, entonces no te pierdas este video. En este video te voy a revelar los 15 aprendizajes más importantes del libro La Fórmula del Éxito escrito por Stephen Klein, un prestigioso escritor y periodista científico que ha estudiado y entrevistado a cientos de personas exitosas. Estos aprendizajes te enseñarán que el éxito no es una cuestión de suerte, sino de habilidad y mucho más. Así que no te vayas, porque te prometo que este video te abrirá los ojos y te motivará a alcanzar tus metas y sueños. Empecemos. 1. El éxito no es una cuestión de suerte, sino de habilidad. Klein afirma que el éxito depende de la capacidad de aprovechar las oportunidades que se presentan, de tener una visión clara de lo que se quiere lograr y de perseverar en el camino. La suerte puede influir, pero no determina el resultado final. Un ejemplo de esto es el caso de Steve Jobs, que supo crear productos innovadores y revolucionarios a partir de su pasión por la tecnología y el diseño. 2. El éxito no es una meta fija, sino un proceso dinámico. Klein sostiene que el éxito no se mide por un punto de llegada, sino por el grado de satisfacción y realización personal que se experimenta en el camino. El éxito es relativo y cambia según las circunstancias, los valores y las expectativas de cada uno. Un ejemplo de esto es el caso de Nelson Mandela, que logró transformar su país y el mundo a través de su lucha pacífica por la libertad y la justicia. 3. El éxito no es individual, sino colectivo. Klein argumenta que el éxito no se consigue solo, sino en colaboración con otros. El éxito depende de la capacidad de crear redes de apoyo, de compartir conocimientos y recursos y de generar sinergias positivas. El éxito es social y beneficia a todos. Un ejemplo de esto es el caso de Wikipedia, que se ha convertido en la mayor enciclopedia del mundo gracias a la contribución voluntaria y desinteresada de millones de personas. 4. El éxito no es lineal, sino complejo. Klein explica que el éxito no se alcanza siguiendo una fórmula simple, sino adaptándose a una realidad compleja y cambiante. El éxito requiere de la capacidad de aprender de los errores, de innovar y de experimentar. El éxito es creativo y sorprendente. Un ejemplo de esto es el caso de Leonardo da Vinci, que fue un genio multidisciplinar que exploró diversos campos del arte, la ciencia y la tecnología. 5. El éxito no es absoluto, sino relativo. Klein señala que el éxito no se define por una norma universal, sino por una percepción subjetiva. El éxito depende de la autoestima, de la motivación y de la felicidad de cada uno. El éxito es personal y único. Un ejemplo de esto es el caso de Malala Yousafzai, que ha logrado ser un símbolo mundial de la educación y los derechos de las niñas, a pesar de haber sufrido un atentado que casi le cuesta la vida. 6. El éxito no es estático, sino dinámico. Klein indica que el éxito no se mantiene por sí solo, sino que requiere de un esfuerzo constante y renovado. El éxito depende de la capacidad de actualizarse, de mejorar y de superarse. El éxito es evolutivo y progresivo. Un ejemplo de esto es el caso de Usain Bolt, que ha batido récords mundiales de velocidad en varias ocasiones, gracias a su entrenamiento y disciplina. 7. El éxito no es egoísta, sino generoso. Klein afirma que el éxito no se basa en el interés propio, sino en el bien común. El éxito depende de la capacidad de contribuir, de ayudar y de inspirar a los demás. El éxito es altruista y solidario. Un ejemplo de esto es el caso de Bill Gates, que ha donado gran parte de su fortuna a causas sociales y humanitarias a través de su fundación. 8. El éxito no es inmediato, sino a largo plazo. Klein sostiene que el éxito no se logra de la noche a la mañana, sino con paciencia y perseverancia. El éxito depende de la capacidad de planificar, de priorizar y de enfocarse en los objetivos. El éxito es estratégico y sostenible.
Un ejemplo de esto es el caso de J.K. Rowling, que escribió la saga de Harry Potter durante años, enfrentando dificultades y rechazos, hasta convertirse en una de las autoras más exitosas de la historia. 9. El éxito no es fácil, sino desafiante. Klein explica que el éxito no se obtiene sin esfuerzo, sino superando obstáculos y dificultades. El éxito depende de la capacidad de resistir, de adaptarse y de resolver problemas. El éxito es resiliente y flexible. Un ejemplo de esto es el caso de Stephen Hawking, que fue un brillante físico y cosmólogo, a pesar de padecer una enfermedad degenerativa que le dejó paralizado y sin habla. 10. El éxito no es casual, sino causal. Klein señala que el éxito no se produce por azar, sino por una serie de factores y condiciones que lo favorecen. El éxito depende de la capacidad de analizar, de comprender y de aprovechar las causas y las consecuencias de los acontecimientos. El éxito es racional y lógico. Un ejemplo de esto es el caso de Isaac Newton, que descubrió las leyes de la gravedad y el movimiento a partir de la observación de la caída de una manzana. 11. El éxito no es rígido, sino flexible. Klein afirma que el éxito no se basa en seguir un plan preestablecido, sino en adaptarse a las circunstancias y a los cambios. El éxito depende de la capacidad de ser flexible, de cambiar de opinión y de aceptar la incertidumbre. El éxito es adaptable y versátil. Un ejemplo de esto es el caso de Charles Darwin, que modificó su teoría de la evolución a lo largo de su vida, incorporando nuevas evidencias y críticas. 12. El éxito no es aislado, sino integrado. Klein sostiene que el éxito no se logra ignorando el entorno, sino interactuando con él. El éxito depende de la capacidad de integrarse, de respetar y de armonizar con el medio ambiente, la cultura y la sociedad. El éxito es ecológico y sostenible. Un ejemplo de esto es el caso de Wangari Maathai, que recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor de reforestación y empoderamiento de las mujeres en África. 13. El éxito no es conformista, sino crítico. Klein explica que el éxito no se consigue siguiendo la corriente, sino cuestionando el status quo. El éxito depende de la capacidad de ser crítico, de tener criterio propio y de defender los principios. El éxito es ético y responsable. Un ejemplo de esto es el caso de Martin Luther King, que lideró el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, con su famoso discurso, I Have a Dream. 14. El éxito no es aburrido, sino divertido. Klein señala que el éxito no se alcanza sin disfrutar, sino con pasión y entusiasmo. El éxito depende de la capacidad de divertirse, de reír y de celebrar los logros. El éxito es alegre y gratificante. Un ejemplo de esto es el caso de Walt Disney, que creó un imperio de entretenimiento a partir de su amor por el dibujo y la animación. 15. El éxito no es definitivo, sino temporal. Klein indica que el éxito no se garantiza para siempre, sino que puede cambiar o desaparecer. El éxito depende de la capacidad de aceptar, de aprender y de reinventarse. El éxito es humilde y consciente. Un ejemplo de esto es el caso de Michael Jordan, que se retiró del baloncesto en varias ocasiones, pero siempre volvió a triunfar en diferentes ámbitos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre el éxito. Recuerda que el éxito es una cuestión de habilidad, de proceso, de colaboración, de creatividad, de percepción, de esfuerzo, de generosidad, de estrategia, de resiliencia, de causalidad, de flexibilidad, de integración, de crítica, de diversión y de humildad. Si quieres profundizar más en estos aprendizajes, te invito a leer el libro La Fórmula del Éxito escrito por Stephen Klein. También te invito a ver el video que aparece en pantalla, donde te comparto otros consejos y recursos para alcanzar tus metas y sueños. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar tu comentario. Hasta la próxima.